Por cada uno de sus hijos crecía y crecía, sin que pareciera tener límite. Sus ojos estaban posados en esas criaturas pequeñas y débiles, como si no existiera en el universo ninguna criatura más importante que ellas. Y así como crecía el amor del padre por sus hijos, crecía la envidia que el ángel Luzbel sentía por ellos. Dios Padre dotó a sus hijos de inteligencia para que conocieran las leyes que Él había puesto en la creación. Ninguna criatura estaba capacitada para romper esas leyes, pero a sus hijos y a los ángeles los creó libres. Les enseñó a distinguir en su corazón entre el bien y el mal. Si escogían el bien, serían felices, pero si escogían el mal, serían como un árbol que renunciara a sus raíces. Conocerían la tristeza, la desesperación, la muerte. Sin que los hijos de Dios lo sospecharan, el ángel Luzbel, creado para servirles, renunció a la voluntad de Dios y quiso destruirles. Su ataque estaba disfrazado de amor, de belleza y de libertad. Hola, ¿qué comes? Manjar de dioses. Pero papá dijo... Papá dijo que eres libre. ¿No dijo eso? Si te gusta obedecer, no comas. ¡No! ¡Hija mía! Por favor, hijos, confiad en mí. ¡Hijos! ¡Esperad, por favor, hijos míos! Mi señor, dijisteis que quien te desobedeciera conocería la muerte. Te han traicionado. Son débiles, volverán a hacerlo. No sufráis, mi señor. Yo mismo me encargaré de ellos. Cuando parecía que la ira de Dios iba a caer implacable sobre sus hijos rebeldes, sucedió lo inesperado. Tú, criatura desagradecida y soberbia, ¿quieres que destruya a quienes te pedí que amaras y sirvieras? ¡Son mis hijos! Desde hoy ya no te llamarás Luzbel, porque has preferido la oscuridad a la luz que puse en ti. Tú mismo escoges el nombre de Satán, adversario. ¡Te odio! ¿Dónde está tu poder? Yo solo veo fragilidad. ¡Miradle! Es incapaz de dominar a sus hijos. Veamos quién es más fuerte. Acaba conmigo ahora. Porque si no lo haces, acabaré yo con tus hijos. Te romperé ese corazón blando una y otra vez. Haré que se olviden de ti. Llegarán hasta tus oídos sus gritos de dolor. Señor, acaba con él. No. Será la más humilde de mis hijas, la que con su pie descalzo aplastará su cabeza soberbia. Que se vaya. El infierno hoy no gusta. Es un tema que no gusta. Por eso se habla poco del infierno.
A la gente no le gusta que le vean del infierno. Y los sacerdotes, pues para no molestar a la gente, no hablan del infierno. Pero el infierno es dogma de fe, ¿eh? El infierno es dogma de fe. Y si el Evangelio me habla del infierno, ¿con qué derecho arranco yo las páginas del Evangelio que me hablan del infierno? Hay que predicar del Evangelio entero, entero. Y si el Evangelio habla del infierno, habrá que hablar del infierno. ¿Con qué derecho arranco yo las páginas que no me gustan del Evangelio? Hay que hablar del infierno porque es dogma de fe, aunque a la gente no le guste. No quieren pensar en el infierno. Más vale no angustiarse la vida. Más vale no amargarse. ¿Para qué pensar en el infierno? No me gusta pensar en el infierno. Disparate. Un disparate. Yo, como no quiero en el infierno, yo tranquilo. ¿Tranquilo de qué? ¿Qué te has creído? ¿Que porque tú niegues el infierno, desaparece el infierno? No, hombre, no. No, hombre, no. Tú negarás el infierno de pico, pero el infierno sigue igual. El infierno desaparece porque tú lo niegues. El infierno existe porque Cristo Dios ha dicho que existe. Y si tú no quieres creerlo, te vas a enterar, hombre, en cuanto te mueras, fíjate. En cuanto te mueras te enteras, porque no has querido fiarte de Cristo. Cristo afirma que hay infierno eterno. ¿No quieres creerlo? Allá tú, ya te enterarás por experiencia propia, por no querer fiarte de Cristo. Pues voy a suponer que este obrero, al caerse la caldera de hierro líquido, no muere y se queda chapoteando en hierro líquido. Y no un minuto, no 3 minutos, no 1 hora, no 24 horas, no 1 año, no 500 años, toda una eternidad chapoteando en hierro líquido. ¿Podemos imaginar lo que es eso? Toda la eternidad, porque no sabemos ni lo que es eternidad. Es decir, eternidad muchos años, no es muchos años. Eternidad no es muchos años, es que no tiene fin. No son muchos años, no son 1000 años, no son 1000 millones, es que no se acaba nunca. Eso es la eternidad del infierno. Pues quiera Dios que sepamos elegir el camino de la gloria y no el camino del infierno. Porque el momento de elegir es a este lado de la muerte. Al otro lado de la muerte ya no se puede rectificar. El que ha elegido mal el camino a este lado de la muerte, nunca más podrá rectificar. Eternamente irá por el camino equivocado, porque la libertad de elegir el camino está aquí, está en este mundo, está antes de morir, porque después de morir no se puede rectificar. Pues quiera Dios que estas palabras que os acabo de decir os sirvan y os ayuden para vuestra salvación eterna. Que esto fue escrito por el siglo XIV. Jesús le reveló a Santa Brígida: ahora declaro mi disgusto contigo, cabeza de mi iglesia, tú que te sientas en mi asiento. Les concedí este asiento a Pedro y a sus sucesores para que se sentaran con una triple dignidad y autoridad. Primero, para que pudieran tener el poder de atar y desatar a las almas del pecado. Segundo, para que pudieran abrirle el cielo a los penitentes. Tercero, para que cerraran el cielo a los condenados y a aquellos que me desprecian. Pero tú, que deberías estar absolviendo almas y presentándomelas, eres realmente un asesino de almas. Designé a Pedro como el pastor y el sirviente de mis ovejas, pero tú las disipas y las hieres, eres peor que Lucifer. Él, Lucifer, tenía envidia de mí y no persiguió matar a nadie más que a mí, de forma
que pudiera Él gobernar en mi lugar. Pero tú eres lo peor en que no solo me matas al apartarme de ti por tu mal trabajo, sino que también matas a las almas debido a tu mal ejemplo. Yo redimí almas con mi sangre y te las encomendé como a un amigo fiable, pero tú se las devuelves al enemigo del que yo las redimí. Eres más injusto que Pilatos. Hoy en día no está de moda hablar del pecado, se habla de errores, de defectos, incluso de áreas de oportunidad, pero no por eso deja de ser menos real. El pecado es una realidad que existe y la cual tenemos que asumir como parte de nuestra vida. Y aquí les voy a leer un número de catecismo, es el número 1855, que dice: el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. Y después dice: el pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. Por lo tanto, hay dos clases de pecado, el mortal y el venial. Vamos a ver en esta ocasión qué se necesita para cometer un pecado mortal y por lo tanto cómo podemos evitarlo. Vamos a ver el número 1857 del Catecismo, donde nos dice que hay 3 condiciones para que haya un pecado mortal. Es pecado mortal, en primer lugar, lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Esas 3 condiciones son necesarias para que haya un pecado mortal y por lo tanto hay que evitarlas para poder vivir siempre en gracia de Dios. Porque lo que hace un pecado mortal, y eso es lo gravísimo de él, es que mata la gracia de Dios, es decir, la presencia de Dios en nuestras vidas. Y por lo tanto, tenemos que hacer todo para evitarlo y nunca abrirle una puerta en nuestro corazón. ¿Qué es entonces el juicio final? Es un segundo juicio. Como sabemos, al final de nuestra vida, cuando el alma se desprende del cuerpo, Dios nos llama a su presencia y tenemos el juicio particular, juntamente con Dios. Solamente hay 2 telespectadores, Dios y tú, que ve esa gran obra de tu vida, juicio particular. Pero al final de la vida viene, o al final más bien de los tiempos, viene ese juicio final. Digamos, la recapitulación de la historia. Cuando acaba la historia y entonces Dios llama a todos al gran juicio último. Los que van al cielo, confirmados para la felicidad eterna, y aquellos que en su vida eligieron separarse de Dios. No es que Dios los haya condenado arbitrariamente, no es que Dios los haya separado por un capricho, sino es simplemente una elección. Quien ha elegido estar lejos de Dios, quien ha elegido un camino del mal, sigue por esa vía, sigue por ese camino. Dios respeta la decisión de esa persona y entonces pues seguirá por ese camino de la perdición. El infierno es un lugar real y terrible, y la gente realmente puede llegar allí. Santa Faustina, una gran santa del siglo XIX, dijo acerca de una de sus visiones: lo que he escrito no es más que una pálida sombra de las cosas que vi, pero me di cuenta de una cosa, que la mayoría de las almas que hay no creían que hubiera un infierno. Cuán terriblemente sufren las almas allí. En consecuencia, pido aún más fervientemente por la conversión de los pecadores. Así que arrepiéntete de tus pecados, vuelve al Señor y ayuda a otros a volver a Él. 2. Santa Teresa de Ávila, en el fuego y despedazada. La gran mística del siglo XVI y doctora de la Iglesia afirma haber tenido esta experiencia del infierno. Al final, era un lugar vacío en la pared, como un armario, y en este me vi encerrada. Sentí un fuego en mi alma,
Mis sufrimientos corporales eran insoportables. He padecido los sufrimientos más dolorosos en esta vida. Sin embargo, todos estos eran nada en comparación con lo que sentí entonces, sobre todo cuando vi que no habría ninguna interrupción ni ningún fin a ellos. No vi quién era el que me atormentaba, pero me sentí en el fuego y me parecía estar como despedazada. Y lo repito, este fuego interior y la desesperación son los mayores tormentos de todos. Yo no podía sentarme ni acostarme, no había espacio. Me pusieron como en un agujero en la pared, y esas paredes terribles por sí mismas me cercaban por todas partes. Yo no podía respirar, no había luz, todo era oscuridad. Estaba tan aterrorizada por esa visión, y siento el terror en mí incluso ahora mientras estoy escribiendo, que a pesar de que esto tuvo lugar hace casi 6 años, el calor natural de mi cuerpo se enfría por el miedo, incluso ahora, cuando pienso en ello. Fue esa visión que me llenó de la gran angustia que siento al ver a tantas almas perdidas, sobre todo las de los luteranos que fueron una vez miembros de la Iglesia por el bautismo, y también esta visión me dio los deseos más vehementes por la salvación de las almas, porque ciertamente creo que para salvar aunque sea un alma de esos tormentos abrumadores, yo de muy buena gana resistiría muchas muertes. Celebramos la solemnidad de San José, protector de la Iglesia. Y quería antes decirles, bueno, con todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, esta pandemia, ¿verdad?, que es cosa delicada, no es lo más grave que nos pueda suceder, no es lo más grave. El mundo tiene pánico, pánico a morir. Ese pánico no debe entrar en un cristiano. Sí, hay que cuidar que no mueran las personas, pero sobre todo hay que cuidar que no peque una persona. A mí me dicen, tú tienes que cuidarte para no contagiar a los demás. Y yo le digo a la gente de la sociedad, ustedes no tienen que ver pornografía, ir a los antros, a las casas de mala vida, a todo, porque me contagian a mí de algo más grave. Toda la sociedad se contagia y se crea lo que llama el espíritu de mundo, que es una cosa pestilente, es pestilente, porque mata a los jóvenes, a los niños viendo cosas terribles y meten todo ese espíritu del mundo, la pornografía, la homosexualidad, la ideología de género. ¿Y esas infecciones? ¿Nos agarra pánico? Pánico. ¿Cuándo nos va a agarrar pánico? No, decimos, ay, qué barbaridad, ¿verdad? Qué barbaridad. Cuántos pecados en el mundo, ¿no? Pero nada de pánico, nada de protectores, nada. Pero cuando se trata de una muerte del cuerpo, ya parece que entramos en crisis. No digo que hay que exponerse, repito, pero hay que proporcionar las cosas. No teman a quien puede matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que mata el alma y el cuerpo con esta pornografía, con la matanza de niños, 1 millón de niños abortados años y años y nadie escucha, se hacen los sordos, siguen y siguen. Estamos celebrando misa pidiendo misericordia. Misericordia, se vienen cosas muy duras. Estamos viviendo momentos difíciles. Pidamos misericordia porque de verdad les digo que se viene muy duro todo atrás. Mire, hay un mecanismo, yo estoy leyendo bastantes cosas, conozco algo, no conozco todo, pero conozco cosas que son muy peligrosas. Se está cambiando todo el orden de valores, absolutamente. Lo sobrenatural y lo natural tiene prioridad lo natural, por tanto, naturalismo. Se terminó, entró eso dentro de la iglesia, se acabó. Yo estoy contento porque Monseñor en el documento que puso pone ahí prioridades espirituales, por eso estoy contento, lo felicité, me da mucha alegría. Y otros, por ejemplo, el obispo de Campeche lo están persiguiendo, el gobernador y ahí todo el ministerio de salud lo persigue para que quite las misas. Él dice, yo no voy a quitar las misas seguirán celebrándose. Así que hay que rezar también por ahí, por otros obispos que están luchando por mantener la fe de la gente. ¿Saben lo que hace Polonia ante esta crisis? Duplicó las misas. Y pidió a la gente que vaya más todavía, a rezar, a postrarse, a adorar, a pedir penitencia,
a echarse ceniza, como pasó con Jonás, ¿verdad? Que Dios iba a destruir el Sodoma y Gomorra. Y el rey dijo, hagamos penitencia, todos vamos a hacer ayuno, penitencia, vamos a hacerle caso. Y Dios no destruyó Nínive, una ciudad enorme. Ojalá colapsen los confesonarios por la enfermedad espiritual que reina en el mundo. Nunca colapsaron. Si no colapsan los confesonarios es porque no estamos diciendo las cosas correctamente. Nunca han colapsado. Desde hace tiempo que no colapsan. Es decir, que se satura de tanta gente que va a confesarse. No. Entonces, ¿estamos trabajando bien en el plano espiritual? También tenemos que preocuparnos de que la gente pueda confesarse, pueda vivir en gracia, porque se juega en la vida eterna. Ese es el único motivo. Te mueres en pecado mortal y no te vas a salvar. Eso lo ha dicho 1000 veces Cristo. Lo ha enseñado la Virgen. En todas las apariciones conviértanse, oración y penitencia. No tienen quien rece por ellos, quien se sacrifique por ellos, se van al infierno. Entonces, no es cosa fácil, porque si a mí me mata el coronavirus, yo no me voy al infierno. Puede ser que sí, pero no por el coronavirus, sino por mis pecados me voy a ir al infierno, no por el coronavirus. Entonces tengo que tener cuidado de no enfermar mi alma, tengo que tener cuidado de estar sano, de estar vacunado en mi corazón, en mi alma. Eso tengo que tener cuidado, porque la muerte me va a llegar igual, sea el coronavirus, sea un carro que me pise o un infarto. Esto no es una novedad que nos vamos a morir. Es que nunca lo pensó la gente, entonces por eso está el pánico, porque ahora lo están pensando. Pero es un problema de la gente que no lo pensó. Yo lo vengo pensando siempre, a mí no me preocupa. Ma ha fatto anche l'apologia della Madonna, costretto. Quali sono le virtù della Madonna che più ti fanno rabbia? Perché è la più umile di tutte le creature e io sono il più superbo. Perché è la più pura di tutte le creature e io sono sordo. Perché è la più ubbidiente a Dio di tutte le creature e io sono il ribelle. E un giorno io gli ho chiesto, dimmi la quarta qualità, per cui hai tanta paura della Madonna che ti spaventi di più quando nomino la Madonna che quando nomino Gesù Cristo. Una volta mi aveva detto, ho più paura quando nomini la Madonna perché sono più umiliato a essere vinto da una semplice creatura, anziché da Lui. Ma quarta qualità, dimmela. Io non avevo niente in testa, non posso averlo suggestionato. Perché mi vince sempre, perché non è mai stata sfiorata da nessuna colpa di peccato. San Juan, en el capítulo 13, nos habla precisamente de una antitrinidad satánica. Dice el capítulo 12, versículo 19, que nos habla del dragón. Y dice, el dragón irritado por su fracaso con la mujer, porque el dragón le hizo la guerra a la Virgen, pero la Virgen lo venció. Porque está escrito en el protoevangelio de Génesis
3:15. Nuestra madre con su talón aplastará la cabeza del dragón infernal. Y dice Apocalipsis que el dragón, irritado por su fracaso, porque la Virgen lo derrotó, fue a hacer la guerra al resto de la descendencia de Dios, a nosotros, a todos aquellos que observan los mandamientos de Dios, a todos aquellos que dan testimonio de Jesucristo. Y el dragón, que es la antigua serpiente, se quedó al acecho junto a la orilla del mar. El mar en el Apocalipsis, en este sentido, es el mundo, en sentido hostil, que levanta olas y vientos contrarios a la iglesia, a través de filosofías, ideologías y creencias esotéricas y también ocultistas. Satán tenía razón. Tus hijos son traicioneros. No te pido que les destruyas, pero quítales la libertad. ¿Para que me obedezcan como ya me obedece el resto del universo? No quiero que mis hijos cumplan leyes. Quiero que amen. Yo me pondré a su servicio. ¿Cómo? Si no creen en mis palabras, creerán en mis obras. Señor, tienen tus obras ante sus ojos y no las quieren ver. Pero mis obras no pueden enseñarles a amar. ¿Quién va a enseñarles a perdonarse y pedir perdón? ¿El agua? ¿El sol? ¿Quién puede enseñarles a servirse unos a otros? ¿Los árboles? ¿Las montañas? Mi palabra se hará carne de su carne. Creceré en un vientre de mujer, como ellos. Renunciaré a todo privilegio. Les enseñaré a amar sin condiciones. Dejaré que me tomen en sus manos. Me someteré a su voluntad. Verán que el amor no se impone. Seré su sirviente. Más aún, seré su alimento. El más sencillo de los alimentos, para que todos puedan acercarse a mí. Tus hijos, mis hijos, les cuesta volver. Las heridas de su corazón son enormes. Son las heridas que ellos mismos se han causado despreciando mi voluntad. ¿No es suficiente con haberles creado? ¿Con haberles regalado este mundo maravilloso para que me amen? ¿Tampoco les basta con que Jesús se entregue a su servicio como hombre y como alimento? Ni con la ayuda de mis sacerdotes, a quien doy todo mi poder de sanar. Incluso algunos de ellos olvidan mis leyes. ¿Qué más puedo hacer? Déjame ir a mí, déjame intentarlo. Soy su madre, son mis hijos. Tú me los diste. Ve, diles cuánto les amo. Diles que les perdono todo, que olvido todo, que vuelvan. Elige a los más sencillos, a los más humildes, para que sean tus mensajeros. Tal vez a ellos les crean. Diles que les amo. Ve con ellos.